noches. Otro lunes en vivo con La Letra Chica. ¿Cómo están? Gracias por estar. Maite Sarasola, buenas. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Muchos contenidos hoy. Por ejemplo, conversaremos con el periodista Ling Cardoso a propósito de su libro Juicio a la calle, la entrega del puerto. Además, con el móvil nos vamos a estar yendo al cerro, a la olla popular, El Esfuerzo, porque allí vecinos y vecinas se ponen al hombro la comida para muchísimas personas del barrio, a pesar de que ya no están recibiendo insumos del MIES. Y empezaremos con el tema Universidad de la República, que nunca es suficiente lo que lo tratemos, por la importancia que tiene y porque además se define la rendición de cuentas y tiene entre manos un enorme proyecto para el Hospital de Clínicas. Así que conversaremos de esos temas con la persona más adecuada del mundo para hacerlo. A continuación, primero les recuerdo el WhatsApp. Pueden mandarnos mensajes de texto, breve y con firma es ideal, al 092-374-089. 092-374-089. Esta rendición de cuentas, lo hemos dicho por varios temas, y este no es la excepción, es la última hasta el próximo periodo de gobierno. Y si no hay cambios, el presupuesto de la UDELAR y el presupuesto para salarios docentes se reducirá, se recortará por los siguientes 2 años. En esta rendición de cuentas se recorta presupuesto universitario y al mismo tiempo, como para comparar y para tener una referencia concreta, se prioriza el gasto militar, por ejemplo, por sobre la universidad. El presupuesto de defensa es de 21.000 millones de pesos, mientras que el de la UDELAR es de 17.000 millones. Por supuesto que esto suelto no quiere decir nada, más que una referencia, como les decía. El país tiene 25.000 militares y tiene 10.200 aproximadamente docentes universitarios. Recibimos al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín. Gracias como siempre, Arín. Buenas noches, gracias por la invitación. Si bien el articulado enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo preveía incremento cero, hemos seguido el tema en este programa. Me acuerdo de un móvil un día cuando usted justamente había ido al Parlamento en diputados, a la comisión, para explicar los porqué del dinero que pedía la UDELAR por encima de esto, de las partidas extras. La UDELAR, bueno, logró algunos aumentos desde aquel momento inicial. Primero en diputados y luego en el Senado. En total, la UDELAR logró 340 millones de pesos incrementales. Esto, resumido, cuando las cifras son tan grandes, vamos al dólar, inequívocamente. 8,5 millones de dólares, tomándolo a 40, más o menos. De los 4.000 millones de pesos. O sea, de 100 millones de dólares que pedía la UDELAR de aumento, hubo solo 8,5 millones. Muy fácil calcular, el 8,5% de lo que pedía. Pero algunos recursos, ¿cuál es el tema acá? Tienen un destino muy específico y no se van a poder utilizar para atender algunas de las principales demandas que tenía la Universidad de la República. Aumento de matrícula estudiantil, entonces se precisa más personal, más recursos humanos y materiales para atender más gente, evidentemente. Esto es muy simple de comprender. El estancamiento en la cantidad de cargos docentes, justamente, la pérdida de poder adquisitivo de algunos fondos concursables de la UDELAR, etc. Pero esos eran algunos puntos importantes. Para empezar, ¿cómo fue el proceso en varias etapas para lograr este incremento y dónde cree que queda parada la UDELAR después de lo conseguido? A ver, yo te diría que hemos atravesado el proceso de discusión de la rendición de cuentas con características similares a las previas. Veníamos con un mensaje del Poder Ejecutivo que nos asignaba 0 presupuesto incremental. El año pasado, si ustedes recuerdan, arrancamos de -0 porque estuvo también la eliminación planteada del adicional del Fondo de Solidaridad, que eran recursos que iban directamente a la Universidad de la República, y que finalmente, a lo largo del proceso de discusión parlamentaria, logramos obtener algunos recursos incrementales y evitar también ese tipo de pérdidas. Cuando digo recursos incrementales, me refiero a recursos para algunos programas. Como bien tú señalas, el programa es un programa en donde el presupuesto de la Universidad de la República hacia el 2024 va a ser o similar al 2019 o va a tener algún punto por debajo del que teníamos en 2018-2019. Por lo tanto, no per cápita de estudiantes, sino el presupuesto en general. Entonces, ahí creo que es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es una situación en donde la Universidad de la República, me gusta caracterizarlo como que venimos acumulando algunas tensiones, con desarrollos que son desiguales y con desarrollos que a la misma vez no tienen en cuenta algunos equilibrios importantes que tiene que tener la institución. ¿A qué me refiero? Buena noticia para el país, la matrícula de la Universidad de la República se viene expandiendo, yo diría, a pasos sostenidos en estos años. Durante la pandemia en particular,
creció bastante la matrícula y se mantuvo luego de la pandemia a niveles similares a lo que tuvimos en el 2021, que es el año donde tuvimos la tasa de crecimiento más alta. Por tanto, tenemos más estudiantes universitarios, atendidos por el mismo cuerpo docente, más distribuidos en el territorio nacional y con una característica adicional. Estos estudiantes que están ingresando a la vida universitaria hoy, ingresan luego de haber culminado la educación secundaria en el COVID. Todos ellos tuvieron por lo menos 2 años en donde su formación a nivel de secundaria no está dentro de lo que caracterizaríamos como normal. Y estamos detectando efectos muy claros de esto. ¿Qué efectos? En primer lugar, un rendimiento en primer año en las primeras materias, que básicamente todas las carreras, que no es comparable al que teníamos en 2019. Están teniendo más dificultades los estudiantes para aprobar las materias del primer semestre, de todas las carreras de la Universidad de la República. ¿Es producto de la mala formación de ANDEP? No, seamos cuidadosos. Es producto de algo que era esperable. Pero por ser esperable, las políticas públicas tienen que atender. En circunstancias de emergencia... Vinculado, perdón, a la pandemia. A la pandemia. A una laxitud. A la laxitud que tuvimos todos, porque la universidad también tomó una decisión que en circunstancias extraordinarias, sostener la enseñanza de grado en condiciones que entendíamos que no eran las mejores. Pero el otro escenario era suspender las clases. No nos parecía adecuado. Entonces, ANEP también recorrió un camino de intentar sostener la enseñanza en esos contextos. Pero los procesos de aprendizaje no son los mismos. ¿Dónde lo estamos viendo? En la universidad. Y nosotros estamos, por eso digo que hay un tema de política pública en este caso. ¿Cómo vamos a acompañar en términos de recursos la sociedad uruguaya a las generaciones que tuvieron parte de su formación bajo el signo del COVID? La respuesta no puede ser, volvemos al 2019 como si no hubiese pasado nada, porque pasaron cosas. Los gurises y las gurisas tienen dificultades que no tenían en el 2019 y las políticas públicas, entre ellas las políticas universitarias, tienen que atender esas dificultades. Yo diría, tenemos más estudiantes, más diversos, muy buena noticia, está aumentando la cantidad de estudiantes, por ejemplo, que provienen de hogares donde no hay padres o madres universitarios. Y eso es una excelente noticia. Tiene que ver con la expansión de la universidad en el interior, tiene que ver con el incremento más general de la matrícula, pero no solamente son más diversos, vienen con más dificultades porque sus trayectorias formativas previas fueron más frágiles. Entonces, una de las cosas que quisimos transmitir, yo diría con un escaso éxito, es que la universidad necesita más recursos para contratar más horas docentes y atender a los estudiantes en primer año. A nivel diputado se votaron recursos para esta finalidad, pero lo que se votaron no permite compensar esta realidad que tenemos hoy, donde tenemos la inversión por estudiante viene cayendo, porque tenemos más estudiantes con el mismo presupuesto. ¿Por qué digo que hay tensiones? Bueno, porque hay otras áreas donde hemos recibido recursos. La Universidad de la República tiene la autonomía para reasignar recursos, pero a la misma vez escucha al sistema político. ¿Por qué? Porque la autonomía no es autarquía. Presupone que si el sistema político en general, todos los partidos políticos, dan una señal en el sentido de que hay ciertas áreas de la política universitaria que le interesa que sigamos desarrollando, como el interior, la Universidad de la República, si bien hace reestructura de su presupuesto, toma en cuenta esas señales. Digamos que eso se vincula más al respeto mutuo que a que esté atado legalmente el presupuesto. Exactamente. Yo diría es una universidad que escucha los mensajes que brinda el sistema político, a la misma vez que haciendo uso de su autonomía, hace ajustes para asegurarse que su funcionamiento sea razonable en los años venideros. Y perdón, aprovecho ahí esta puertita de conversación que abre Arim. Debe ser también difícil, y esto se lo pregunto casi que a nivel personal, hablando de tensiones, la tensión entre reclamar lo que es justo, ver injusticias, porque uno sabe la importancia que tiene esto para el país, que uno no pelea corporativamente por los suyos, sino que es por todo el país, y ver que la respuesta del otro lado muchas veces es escasísima, al límite de lo irrespetuoso de repente, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde pelear y hacer ruido sin dinamitar puentes, sabiendo que se precisan con el sistema político mutuamente? Hay que hacer malabares de diplomacia. Desde la autoridad universitaria uno no puede cortar puentes porque no corresponde. Estamos hablando de que la institucionalidad tiene que tener las puertas abiertas para poder dialogar. Que tenemos discrepancias, las tenemos. Pero a la vez, yo quiero señalar también que yo respeto el trabajo a nivel legislativo. Porque ustedes no se olviden que a nivel de la rendición de cuentas, el Parlamento, la alternativa que tiene es redistribuir recursos. Sí, tiene que sacar de una canasta para salvo que cree un impuesto específico para financiar un gasto que vote. O sea, no puede incrementar el déficit. ¿Ah? Una vez que entra al Parlamento, es el funcionamiento parlamentario el que nos permite avanzar en distintas direcciones. En las rendiciones previas, la Universidad de la República, yo diría, fue la institución o el ámbito de políticas públicas que, entre comillas, recibió más recursos en estos procesos parlamentarios. Este año, como tú bien señalas, sucedió algo distinto con el Ministerio de Defensa, ¿sí? Pero
en realidad, a nivel parlamentario, la universidad se ha escuchado por todos los partidos políticos. Pero simultáneamente es claro que tenemos un problema como país. Yo vuelvo a decir, esto no es un problema de la universidad ni corporativo. El país tiene un problema. Un país que en el siglo XXI dice apostar al conocimiento, dice apostar a densificar su matriz productiva de tal manera de incorporar mucho más conocimiento en lo que producimos para mejorar el nivel de vida de los uruguayos y yo diría más en general, la equidad de esos procesos de desarrollo en Uruguay. Es un país que todavía invierte menos que la región en educación superior. Y la inversión en algunos casos es importante. Menos. Luego de la reforma de Bachelet en Chile, por ejemplo, Chile está invirtiendo cerca del 1,2% de su presupuesto público, del PIB, en educación superior, público. Nosotros estamos por lo menos 4 puntos por debajo, 0,4 puntos por debajo. ¿Sí? Entonces quiere decir que... ¿Cuánto, perdón? ¿1,2 ellos? Y nosotros estamos en 0,7, 0,8, según como lo calculemos, de inversión pública. ¿Sí? Me quedo un poco patitieso porque confieso que uno vincula más a Chile a lo privado. Bueno, lo que tienen los chilenos es que tienen una forma de estructurar el gasto público que no es la que tenemos nosotros. Efectivamente, lo que hacen muchas veces es ubicar recursos a partir de la cantidad de estudiantes que tiene cada institución. ¿Sí? Pero la inversión pública, el esfuerzo público en educación superior es sustantivamente mayor que el que hace Uruguay todavía. Un país que además tiene que apostar al conocimiento hasta en términos demográficos. Somos un país que, y esto no es una mala noticia, parte de los síntomas del desarrollo, pero un país cuya población no crece, donde la tasa de natalidad viene bajando, en donde necesariamente la apuesta importante que tenemos que hacer en el siglo XXI es invertir más en los niños, en los jóvenes y los adultos jóvenes. Y ahí tenemos algunas dificultades. ¿Por qué digo que es contradictorio? Bueno, porque en realidad el Parlamento señala algunas áreas donde hemos tenido alguna posibilidad de desarrollo importante que hay que aceptar. El desarrollo interior. Venimos de 4 años donde hemos abierto nuevas carreras. La carrera de medicina, por ejemplo, en el litoral norte, nos gusta citarla porque es un ejemplo claro. Se puede hacer completa la medicina, una carrera que es cara en los dos sentidos de la palabra. Es cara porque cuesta muchos recursos y porque la queremos mucho en el norte de Río Negro, pero en realidad es una carrera que se puede hacer completa a partir del 2019 y que su demanda ha crecido mucho más allá de lo que esperábamos al respecto. O ahora el Hospital de Clínicas, ¿no? Que aparecen recursos para el Hospital de Clínicas, que la verdad se ha dicho, estamos contentos por eso porque es la primera vez que el Estado uruguayo pone recursos con claridad en un horizonte temporal permanente para reestructurar el Hospital de Clínicas. ¿Faltan recursos? Muchos, pero también vamos a apoyarnos en el compromiso político para que en el próximo quinquenio discutir los recursos que faltan para llegar al 2030 con un nuevo Hospital de Clínicas. Hablaremos, ya llegaremos a eso, del Clínicas hacia el 2030, porque es un proyecto muy importante. Dijo el CDC de la UDELAR, el Consejo Directivo Central, comillas, no alcanza para asegurar, con este presupuesto asignado por el sistema político, por el Parlamento, no alcanza para asegurar las condiciones básicas en el incremento de investigación de calidad en impacto positivo a nivel nacional, ni para responder eficientemente a la demanda popular de servicios universitarios de asistencia y extensión, que habrá una parte de la población que lo tiene muy presente, pero mucha otra no. Digo, es muy olvidado que la universidad, además de enseñar, cumple unos roles desde atención médica hasta 1000 servicios, de estudiar la realidad para cambiarla o de estar cerca de la gente, en los barrios, etc. ¿Cómo ve esos aspectos, el de extensión e investigación? Yo diría con preocupación. Veamos investigación. Me gusta ejemplificarlo con un programa que suele comprenderse rápidamente. En Uruguay, no por vocación monopólica de la Universidad República, sino por historia institucional, no hemos logrado diversificar las plataformas institucionales de donde se investiga y se hace ciencia. Como consecuencia, entre el 70 y el 80%, depende del indicador, de todo el conocimiento que se genera en Uruguay, se hace en la Universidad República. Parte de quienes investigan, el principal programa que tiene Uruguay para fomentar la dedicación exclusiva a la academia, a la formación, pero también a la investigación, es el programa del régimen de dedicación total de la Universidad República. Es un régimen que paga un sueldo austero, pero a la misma vez le impide a la docente o al docente realizar otro tipo de actividades profesionales. Por lo tanto, le decimos, usted cobra una compensación adicional, pero no puede hacer más nada que dedicarse a la vida académica. Austero, pero para vivir de eso, digamos. Austero, ahí está ubicado. Sería austero, flechita para abajo, pongámoslo así. ¿Sí? O sea, en situaciones siguen siendo sueldos más bajos de lo que paga el propio Estado por esos profesionales para otras actividades. ¿Sí?
Ahora, ese programa que el Parlamento Nacional, en el presupuesto quinquenal, cuando fuimos con presupuesto cero del Poder Ejecutivo también, se dio cuenta que es un programa importante. Es el único programa que tiene el país con estas características. Entonces, nosotros tenemos 1.300 docentes en este régimen. Entran 70, 80 por año. 90 el año que entran más, quizás este. ¿Quiénes entran? ¿Quiénes son los que ingresan cada año? Jóvenes que acaban de terminar generalmente su formación de doctorado dentro o fuera del país y que se postulan al régimen para comenzar a desarrollar su vocación como investigadores e investigadoras en la Universidad de la República, pero también en Uruguay, porque salvo el Instituto Pasteur en algunas áreas puntuales, o el Clemente Estable o el INIA, hay pocas plataformas adicionales de investigación en Uruguay. Las universidades privadas tienen algunas, pero todavía están en una etapa de desarrollo mucho menor a lo que tiene la Universidad de la República en términos de investigación. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? El problema es que nosotros tenemos financiado este régimen hasta el 2024 y ya nos gastamos por lo menos la mitad de los recursos que teníamos en 2024. ¿Por qué? Porque adelantamos el ingreso del régimen de dedicación total de jóvenes investigadores con recursos que teníamos para otra dimensión y lo vamos a financiar contra lo que el Parlamento nos asignó en 2024. ¿Qué va a pasar? Va a haber posiblemente 1 año y medio o 2 años hasta el próximo presupuesto quinquenal donde ningún joven va a poder ingresar al régimen de dedicación total. ¿Qué son jóvenes grado 3, grado...? Son grados 2 o 3. Grados 2 o 3. El régimen permite iniciarse en grado 2, pero le exigimos formación de posgrado, ¿sí? Y producción académica previa que permita evaluar que está en condiciones de dedicarse a la investigación y a la docencia, ¿no? Uruguay puede darse el lujo de que un par de generaciones de egresados de formación de posgrado que desean investigar no encuentren ubicación en el país. Esa es la señal que estamos dando. La señal que estamos dando es hay jóvenes que no van a poder desarrollar su vocación en el país. Eso en cuanto a investigación, en cuanto a extensión, ¿dónde le puede pegar este presupuesto magro? Y extensión, yo diría, el razonamiento es, en primer lugar ya le está pegando, porque buena parte de lo que hemos hecho es tenido que reducir los programas de extensión, de los fondos que dedicamos a la articulación del conocimiento avanzado con distintas problemáticas sociales. Bueno, el valor de esos fondos se viene deteriorando, no tenemos más horas docentes para contratar y expandir algunos programas. A mí, lo he dicho públicamente, a mí me gustaría, por ejemplo, tener un programa mucho más grande del que tenemos hoy, vinculados a población privada de libertad. O tener un programa articulado en un espacio de Montevideo, ¿sí? Como puede ser Casa Valle, donde la Universidad de la República tiene varias intervenciones, pero que no están articuladas entre sí. Entonces, mejorar la capacidad de impacto de la Universidad de la República también para mejorar las condiciones de vida y de bienestar en general, o en el interior del país. Entonces, ¿qué va a suceder? Es probable que esos programas tengamos que postergarlos, que no sea viable empezar con, o por lo menos empezar con el ritmo que nos gustaría empezar. ¿Quién pierde con esto? Bueno, pierde el Uruguay en la medida en que no seamos capaces de avanzar en esa cosa tan importante que es llevar el conocimiento a las necesidades de la población en general. Decía, buenas noticias, moderadas porque se precisa dinero y dinero que se vaya incrementando en próximos presupuestos para el Clínicas, pero hay un sueño, I have a dream, dijo uno, hay un sueño hacia 2030. ¿De qué se trata ese nuevo Clínicas? Que bueno, ya hay partes de Clínicas que uno entra, a quienes nos ha tocado, por ejemplo, ir a vacunarnos, hay partes que quedás de boca abierta que decís, esto está nuevito, esto es un chiche, muy contrario al estereotipo de un Clínicas cayéndose a pedazos. Pero bueno, hay mucho por hacer. ¿Cuál es la idea? La idea en primer lugar es que esta rendición de cuentas nos da una perspectiva. Nosotros hicimos un mensaje creo que muy claro, que si no había recursos para las clínicas no era posible tener un hospital de clínicas en 2030. No era viable, cronológicamente viable. No podemos esperar el próximo presupuesto quinquenal para comenzar las obras. Como tú bien señalas, yo también me vacuné en clínicas, hay espacios de clínicas que han recibido recursos y han sido remodelados. Varios espacios. Que aparte de lo que te pasa por la cabeza, por el sentir, es decir, pucha, se puede. Exactamente. Y además el edificio demostró tener la versatilidad y la generosidad como estructura para permitir hacer modificaciones distintas de naturaleza. Banca, el esqueleto del Clínicas banca. Banca. El esqueleto del Clínicas banca y además tiene estructuras por piso que están sostenidos en pilares, ni siquiera tiene paredes que uno puede decir, tengo que mantenerlas sí o sí. O sea, uno habilita reformulaciones globales. ¿Qué vamos a hacer con el Clínicas? Vamos a hacer un hospital universitario desde planta baja al piso 11, ¿sí? Con un tamaño relativo que es el que necesita el Uruguay hoy. Cuando se construyó el Clínicas era el hospital en Montevideo, público. Hoy ya hay otros hospitales que tienen un funcionamiento adecuado. El Clínicas tiene que cumplir un conjunto de roles importantes, pero no se le requieren todo el edificio. Vamos a dejar 2 pisos, ¿sí? Entre el piso 12 y el 13,
que van a funcionar como lo que llamamos un buffer. ¿Qué quiere decir? Ahí va a haber actividades de enseñanza posiblemente, pero si el país necesita por cualquier circunstancia, la más inmediata que tenemos en el pasado es la pandemia, pero podría ser otra circunstancia, ampliar dramáticamente su capacidad de internación, ¿sí? Puede recurrir a clínicas para hacerlo. Vamos a dejar pronto esos 2 pisos de tal manera que se puedan reconvertir rápidamente en centros de internación. El Uruguay no tiene ningún otro hospital que tenga esa capacidad. El Clínicas le va a brindar a la sociedad uruguaya esa capacidad. Y del piso 13 para arriba vamos al otro destino, posiblemente universitario o con otros actores institucionales. Tampoco tenemos en eso ningún criterio que sea solamente la Universidad Pública. Pero estamos pensando en institutos de investigación, estamos pensando en centros de simulación, ¿sí? Que es parte de aprendizaje. Estamos pensando, hasta puede ser espacios para localizar visitantes, ¿sí? Académicos que puedan dormir en el clínica, que puedan tener un espacio para pernoctar universitario, ¿sí? Hasta pequeños hogares estudiantiles con alguna finalidad específica que tenga que ver con la salud. Hay muchas cosas que se pueden hacer con el clínicas. Por decir, es un edificio extremadamente noble, que es parte del patrimonio de todos los uruguayos y que es reconvertible. Si ustedes se fijan hoy, fue hidrolavado, eso es parte también de las virtudes de la actual dirección. Tiene una nueva cara hacia afuera y hacia adentro de su estructura. ¿Tenemos dificultades? Muchas dificultades. ¿Requiere más recursos? Sin duda también. Pero bueno, estamos iniciando un camino que es un camino que nos brinda esperanza, por eso digo que esto es contradictorio en muchos aspectos, vamos a camino hacia un nuevo hospital de clínicas en 2030. Seguramente será motivo de alguna charla con el doctor Villar para profundizar, porque está lleno de detalles apasionantes el proyecto. Por último, a nivel político, ¿ya está? Esta es la plata que hay, se cerró. ¿Hay una última chance en la revisión de diputados, de Asamblea General, o es esto? Bueno, tiene que ver con un análisis de corte más político. Digo, ojo, puede ser un cambio para más o un cambio para menos. Nunca se sabe qué sorpresita puede haber. En general, cuando el Senado termina cerrando una discusión de esta naturaleza, diputados lo vota casi a tapas cerradas, ¿no? Tiene que ver también con los procesos previos, ¿no? Estamos hablando de meses. La institucionalidad uruguaya en esto es muy particular. Pasamos meses discutiendo rendición de cuentas todos los años, ¿no? También nos quita tiempo para otras cosas. Si tuviéramos más capacidad de tener recursos seguros en el mediano plazo, quizás nos iría mejor en general. Pero dicho esto, yo creo que la etapa en Senado está básicamente cerrada y bueno, puede haber algún espacio de discusión a nivel de diputados, creo que es relativamente escaso lo que va a pasar. Por lo tanto, por delante lo que tenemos es pensar cómo vamos a gestionar políticamente la institución de aquí a la próxima presupuesto quinquenal, en un año que, además, como ustedes saben, como tú señalabas al principio, en el 2024, año electoral, no hay constitución mediante, sanamente, posibilidades de incremento presupuestales a través de rendición de cuentas, ¿no? En una o dos frases, Sarín, para cerrar, a ver si interpreto bien. Un empate, es como futbolísticamente o en cualquier deporte haber sacado, si esto se termina así, más o menos, un empate en un partido difícil, ¿no? No está ni para tirar cohetes laudelar, pero tampoco tan duro como pintaba al principio. En una estrategia, ojo, del gobierno que se ha reiterado en esto de no te doy nada y después cuando venís te doy algo y soy un campeón, soy el generoso, pero bueno. Yo te diría, quizás no un empate, porque estamos con menos recursos que al comienzo. O sea, una derrota. No, tampoco no. La palabra derrota es una palabra, yo diría, injusta hasta con los universitarios, que han hecho un enorme esfuerzo para convencer a la sociedad uruguaya a través del sistema político de que había políticas que tenían que ser atendidas. Hemos logrado atender un conjunto de políticas, porque el Parlamento nos escuchó, becas, ¿sí? Algo de recursos para horas docentes, mucho menos que necesitábamos, pero algo de recursos, algo del interior, ¿sí? Hospital y clínicas ahora. Yo creo que la universidad, desde el punto de vista político, la Universidad República está siendo respetada y escuchada. Desde el punto de vista financiero, tenemos dificultades que son más importantes que teníamos en 2019. En ese sentido, yo creo que hay un escenario en donde la institución, la universidad y sus colectivos tienen que demostrar que somos capaces de transformar lo que tenemos y simultáneamente de que no es viable que el Uruguay siga transcurriendo un proceso de desarrollo sin hacer inversiones mucho más sostenidas en educación superior. Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, gracias como siempre. Gracias a ustedes por la invitación. 31 minutos pasan de las 9 y entramos en el segundo bloque de La Letra Chica. En el Cerro hay 12 ollas y 13 merenderos que semana a semana le brindan comida a muchísimas personas. Estamos hablando de 2.000 porciones semanales y para conocer sobre esa realidad recibimos a Diego Martini Lemos, quien se encuentra. Diego, no sé si nos ves, nos escuchás en una olla, contanos dónde estás.
Hola Maite, hola Jorge, buenas noches para todas y todas. Así es, nos encontramos en la olla El Esfuerzo, que queda acá en el barrio La Paloma. Y como bien decías vos, funcionan esa cantidad de ollas y merenderos acá en la zona oeste de Montevideo. Y claro, ¿qué sucede? Una olla funciona un día, otra olla funciona otro día, la otra los otros días de la semana. Y así las personas tienen la posibilidad de comer en todas las ollas. Posibilidad también que pueden tener, y ahora vamos a saber un poco más, en los PAT, en el programa de alimentación territorial que creó el Ministerio de Desarrollo Social cuando aseguró que le cortaba el apoyo a las ollas. Pero ¿por qué ese programa no está funcionando? Bueno, ahora vamos a saber un poco más también y estamos con Daniela, que nos recibió en la olla del esfuerzo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos, bienvenidos. Desde marzo de 2020, cuando arrancó la pandemia, que arrancaste con la olla y con merendero, que funciona los días viernes. Exacto, nosotros a raíz de la necesidad de la pandemia, muchos vecinos, muchos jefes de hogar y madres se quedaron sin lo que es la parte alimentaria, sin trabajo, y bueno, decidimos hacer lo que es la olla y pertenecemos a la red del Cerro por Merendero y Vida Digna, y bueno, estamos tratando de ayudar con el tema de la alimentaria a las personas, ¿no? Acá de la zona. Las personas vienen a comer acá los viernes, pero vos me decías, claro, el resto de los días van a otras ollas. Pero también vienen porque reciben la alimentación de parte del programa del PAT y te piden que se las descongeles o que los ayudes con el utensilio. ¿Sí? Exacto, cuando nosotros recibimos ayuda del Desarrollo Social del Ministerio a partir de, por ejemplo, 2 años, 3 años más o menos, que fue a Uruguay Adelante, que fueron entregando lo que es los alimentos, los insumos. El 28 de febrero de este año nos sacaron lo que es el apoyo y bueno, y nos vimos la necesidad de seguir a más personas, a más gente que venían a pedir lo que es el tema de la comida. Cuando sacaron ese apoyo que prometieron el PAD, demoraron bastante tiempo en poder resolver la situación de esas familias porque tenían muchos requisitos que muchas familias no llegaban a tener, o un celular para poder llegar a un código QR y un montón de cosas. Y bueno, se implementó el tema del PAD y bueno, ahora nos vemos que la gente no tuvo una gran, digamos, solución y bueno, la gente viene con su comida congelada, nosotros tenemos que descongelarla y entregarle lo que es el tema de los utensilios, porque no pueden estar comiendo de una bolsita las diferentes comidas que a veces no saben ni lo que están comiendo, que es la realidad. ¿Quiénes son las personas que vienen acá? ¿Cuántas porciones se entregan? Y más o menos unas 280 más o menos, sí. ¿Y quiénes vienen? ¿Vienen vecinos del barrio? De todos lados vienen, sí. Del barrio y de otros barrios. Gente en bicicleta, caminando, con niños, de todos lados vienen. Si no vienen acá, ¿no tienen otra comida? Y no, pienso que no. Si no, recorrían a otro lado. Pero... ¿Es gente que se quedó sin trabajo en la pandemia? ¿Gente que siempre vivió en la calle? Sí, eso. Sí, tal cual. Sí, hay gente que realmente se ve la necesidad de venir, porque a nadie le gusta venir a buscar tampoco la comida para su familia, ¿no? Pero lamentablemente tienen que recurrir a la olla hoy por hoy, porque no tienen otros ingresos o porque mismo el Mides no le da soluciones alimenticias, ¿no? Lo que es la zona. Acá es una zona que hay muchos niños, mucha gente mayor, gente con diferentes discapacidades y bueno, tenemos que ayudarla de alguna manera. Daniela, ¿y cómo hicieron con el tema de que cuando se cortó el apoyo de parte del Mides? ¿De dónde consiguen los insumos para cocinar? Bueno, nosotros los días jueves recibimos la donación de la UAN, que es a través de la Intendencia, y también tenemos el apoyo del ABC, que viene cada 15 días, que nos ayuda con algunos alimentos secos, ¿no? El arroz, la harina, fideos, pero no mucha cantidad tampoco. ¿Y el resto? ¿Y el resto cómo lo consiguen? El resto es a través de la red de merenderos y ollas del Cerro, que tenemos una cuenta, y bueno, y pidiendo ayuda de todos lados, porque lamentablemente hay hambre, y bueno, y las ollas son muy necesarias porque cumplimos un rol muy importante en la zona, y bueno, y todos los días todo el mundo que sabe que estamos funcionando en las diferentes zonas, las compañeras también, nos dividimos los días de la semana para que todos los días la gente pueda llevar su plato caliente. Estamos viendo en gráficos ahora el número de cuenta para poder apoyar y te diría si nos pasás un número de contacto, tu teléfono para poder colaborar. Sí, pueden llamar al 094-053-922, que es mi celular. Repetirlo. 094-053-922 y bueno, todo el apoyo que necesitamos porque lamentablemente la gente está pasando mal. Daniela, ¿y el esfuerzo que hacen ustedes? También todos los viernes son ustedes, se suma alguien más.
¿No pensaron en dejar de hacerlo también alguna vez? Porque supongo que deben ser jornadas agotadoras. Sí, nosotros en un momento llegamos a pensar en dejar cuando el Ministerio de Desarrollo Social nos cortó lo que es la entrega de insumos, pero después vimos la necesidad de los vecinos, viniendo y preguntando si se podía seguir buscando lo que es el plato caliente, y lamentablemente, o sea, tuvimos que bajar los días. Nosotros teníamos más días, pero al no tener insumos, al no tener alguien que nos ayude, tuvimos que bajar los días, ¿verdad?, de entrega, y seguimos luchando. Es una lucha diaria porque ahora en este momento estamos prácticamente sin verduras, sin carne, pero seguimos en la lucha de que, bueno, que nos puedan ayudar, que nos puedan dar una mano, porque las ollas son necesarias, porque realmente hay hambre. No es que el PAD solucionó algo, el PAD no solucionó nada. Y nosotros, el Ministerio de Desarrollo Social, no nos ha dado una respuesta. Ni siquiera el señor Lema tuvo la delicadeza de atendernos para nosotros explicarle la situación de las ollas. Entonces las ollas hoy por hoy son necesarias y estamos en pie y vamos a seguir en pie mientras la gente nos siga necesitando. Gracias, Daniela. Bueno, a ustedes por haber venido. Muchas gracias. Bien, nosotros seguimos entonces desde acá, desde la olla del esfuerzo, y seguiremos recorriendo ollas y merenderos porque desde 2020 hasta acá no han parado. Nos decía Daniela que a veces hasta la gente que viene más gente todavía de la que viene habitualmente, o sea, es algo que sigue sucediendo. Así que bueno, es parte de la realidad, de la triste realidad que nos toca ver. Diego Martini, muchísimas gracias por acercarnos este testimonio de Daniela. Les recordamos entonces el número de Daniela, 094-053-922. Lo dejamos en las redes sociales de La Letra también por si alguien quiere comunicarse o acercar alguna ayuda para esta olla popular, el esfuerzo del barrio La Paloma. Nosotros en el próximo bloque de La Letra Chica nos metemos con otro tema. Quédense que ya venimos. En este tercer y último bloque de La Letra Chica nos vamos a meter con un libro que fue presentado el pasado viernes en la Feria del Libro Internacional del Libro de Montevideo. El escritor y periodista Lynn Cardoso presentó justamente Juicio a la calle, la entrega del puerto, y así le damos las buenas noches. Cardoso, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Empecemos por el nombre. El nombre del libro está vinculado a un tuit del presidente Luis Lacalle Pou. ¿Cómo? Sí, ¿Por qué? Sí, un amigo me dijo, che, ¿no te parece medio fuerte el título del libro, Juicio a la calle? En verdad, este título es hijo de una serie de hechos. Primero, la denuncia que realizaron los senadores Mario Vergara y Charles Carrera, una denuncia muy fundada, con 2 instancias incluso, que fue archivada, que luego fue desarchivada. Pero inmediatamente que se presentó la denuncia, el presidente Lacalle hizo un tuit con fecha 29 de septiembre, que dice así: enterado sobre una denuncia presentada contra distintos funcionarios del gobierno respecto al acuerdo en torno a la terminal portuaria, quiero dejar claro que ellos actuaron bajo mi supervisión y responsabilidad. Por tanto, la demanda fue presentada por los 2 senadores del Frente contra funcionarios que firmaron y que ejecutaron el contrato, pero hay un responsable político que lo asume él, que es el presidente de la República. De fecha 29 de septiembre del 2021. Dicho sea de paso, unos meses después, en enero del 22, Astesiano se reúne en un supermercado de 8 de octubre y Garibaldi para gestionar el espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara, ¿no? Pero bueno, el título se sostiene por el propio testimonio del presidente, de nuestro presidente Lacalle. Pero es un título periodístico literario, por decirlo así, no es hay que enjuiciar a la calle. Bueno, ¿sabes qué? Hay, o sí, no sé. Hay historia, hay un juicio político, ¿no? De última. Pero hay juicio de emitir un juicio, de seguro, juzgar, no un proceso político de juicio político del Parlamento. No, claro, que eso es otra instancia que no se ha llevado a cabo, pero desde el punto de vista político, él se hace responsable. Claro.
no sé si lo pueden tomar. Sí, Él sí, se lo hace vimos ya recién. Se hace responsable de la operación, de manera que es el responsable. Entonces hay un juicio, es un título periodístico. En la historia de la literatura hay buenos títulos que dicen juicio a tal, juicio a tal, juicio a tal. De manera que yo tomo un poco esa cuestión que tienen. Si los títulos no tienen... Yo vengo formado de los diarios, ¿no? Si los títulos no tienen sexo, no se venden, ¿sí? Entonces, preferí ese camino de que un título tuviera sexo. Fuerte. Ahí va, sin decepcionar al lector después, que es el riesgo también que se puede correr, ahí Bueno, en ese delgado equilibrio. Hay 500 páginas para entretenerse. Está bien. Bueno, usted ha seguido todo lo relacionado al puerto de Montevideo desde 2008, porque en ese año Catón Nazi comenzó una campaña contra Fernando Puntigliano, en aquel momento presidente de la Administración Nacional de Puertos. Ahí hay una génesis de algo, ahí empezó una búsqueda de Catón Nazi por el puerto, por sus apetencias. Hay un tema de metodología empresarial que se presenta ahí en el 2008, como bien decías, una fuerte ofensiva de Catón Nazi contra Fernando Puntigliano. Desde el diario El País, con publicidad pagada, con caricaturas de Puntigliano, muy ofensivas, ¿no? Y que Puntigliano reaccionó como un señor ingeniero, no realizó ningún tipo de denuncia. Pero hay una línea de tiempo que está expresada en el libro de cómo Catón Nazi trabajó en el Uruguay desde el 2001, cuando gana la subasta, ¿no? Y está explicado en el libro con cierto detalle, pero ese 2008 es una cosa muy interesante porque ahí empieza el litigio, digamos, con los gobiernos de izquierda. Y les quiero recordar a los televidentes que Catón Nazi amenazó con una demanda por $500 millones. En el 2010. Que después subió a 1.500. Y después lo triplicó. Ahora, ¿qué hizo el gobierno de la época con esa demanda de $500 millones? Siguió negociando. No se entregó al chantaje de una demanda internacional. Este libro tiene 4 dimensiones. Tiene una dimensión histórica, una dimensión política, una dimensión jurídica y una dimensión económica. La dimensión histórica, hay una cuestión muy interesante, que los valores en las sociedades funcionan debajo de la superficie de la realidad, ¿no? Son cuestiones que se mueven. Y este libro tiene un fuerte componente histórico y un fuerte componente blanco. Blanco, Partido Nacional. ¿Por qué digo esto? Y que esos valores que vienen del fondo de la historia, de 1700 y pico, 1800, andan por abajo de la superficie de la realidad. Fíjense, Manuel Oribe, un elemento central de su pensamiento es la defensa de las leyes. Una anécdota, la señora de Manuel Oribe, Pepita, Josefa era el nombre, los españoles de la época, de 1820, 1830, que ocupaban la ciudad vieja, que eran responsables del puerto, los españoles de aquel momento, le decían la Tupamara a Pepita, la mujer de Manuel Oribe. ¿Por qué? Porque era el mote que elegían para quien se oponía a los poderes extranjeros. Vinculado a Tupac Amaru. Bueno, seguramente venía de por ahí. Pero sigamos con la historia. Ya Saravia habla de
toma aspectos de los defensores de las leyes y dice dignidad arriba y regocijo abajo. ¿Está hablando de qué? De la gestión del Estado. Luego, o mejor dicho, antes, ya Leandro Gómez en Paysandú había hecho una defensa de la soberanía del país. Luis Alberto de Herrera, su pensamiento sobre la política internacional, se afirmaba un concepto muy interesante, que es la patria chica. ¿Y cuáles son los valores de las patrias chicas? Él decía, la dignidad y la soberanía. Por eso Herrera saluda la revolución de Sandino en Nicaragua. Y por eso Herrera se opone a las bases norteamericanas en nuestro país. Después Wilson es un resumen también de ese pensamiento. De manera que la dimensión histórica tiene ese componente para nosotros, para mí en particular, y me meto más en la historia cuando en el 1900, Lindolfo Cuestas cobra coimas por todos lados. ¿Para qué? Para la subasta de la licitación del puerto. ¿Sí? Entonces, el puerto está, digamos, ligado a la economía del país fuertemente y ligado a esa génesis en donde Lindolfo Cuestas, que además resolvió que en su periodo de gobierno se hiciera el puerto que había sido bosquejado por Idiarte Borda, que fue muerto por Avelino Arredondo, que luego Avelino Arredondo, después de salir de la prisión 4 años después, va a trabajar al puerto. ¿Se entiende esto? Entonces, es un libro que se afirma en esas cuestiones históricas. Cuento el origen de la empresa Catonatí. Catoen quiere decir algodón en flamenco, Bélgica, y natí, navegación. O sea, ellos se dedicaban en el siglo XIX a trasladar en barcos el algodón. ¿De dónde lo sacaban el algodón? Del Congo belga, que durante muchos años era exterminado por el rey Leopoldo de Bélgica. Cuando digo exterminado, ¿no? Porque hay fotos que pueden buscar en Google de lo que hacían los belgas en el Congo, que le cortaban las manos a los negros que no rendían en sus tareas. Y el rey actual asume ese drama y hace poco fue al Congo a pedir disculpas por lo que había hecho el rey Leopoldo. Y hace poco también en Amberes, puerto de Bélgica, en donde está la sede de Catonatí, tiraron abajo, hace 3 años, un monumento al rey Leopoldo. En ese proceso, digamos, de pedir disculpas, de tomar distancia de las barbaridades del rey Leopoldo, las actuales autoridades piden disculpas, tiran abajo el monumento a Leopoldo. Lin, trayendo un poco justamente al presente y a lo que es esta empresa belga, quien está al frente de esta empresa es un personaje muy particular, bastante extravagante, que le gusta el arte. Estamos hablando de Ferdinand Hutz. Tú en tu libro citás algo que él dijo, yo cuando compro a un dirigente en Congo sé que es mío, acá lo compro y va a tratar de cumplir, pero solo si no se le complica, como dicen, esto es una cita que está en el libro Banana Republic de la periodista Mariana Zavala, que tú citas también. ¿Qué podés contarnos de lo que es este personaje, este hombre? Bien. Este es el libro en donde está, en donde está la cita esa que hace la periodista Mariana Zavala. Es un hombre muy vinculado a las artes, ¿no? En Amberes y acá en Montevideo, en la sede de Catonatí y en una casa que recuperó, una casa antigua en el Camino del Andaluz, donde vive su hijo,
donde hizo un montón de reuniones políticas para desarrollar sus negocios. Eso está contado en el libro, porque además lo cuenta el presidente de la calle, públicamente, de las Estuvo reuniones ahí esas. reunido. Sí, sí. El capítulo que se llama A la calle le gustan los tomates narra el encuentro de la calle del 2017 con los Hoods en la casa esa del Andaluz. No doy detalles del tema de los tomates, pero si quieren están en el libro. Muy bien. Un hombre muy vinculado a las artes, desarrolla mucho el mercado de las artes del Flandes, de la zona de flamenca de Bélgica. Tiene una enorme colección, incluso hay artistas uruguayos acá y en sus oficinas de Amberes, por ejemplo, Achugarri, hay una escultura de Achugarri en Amberes, creo que fue en el 2018 con el gobierno de Vázquez. Y político también, ¿no? O tuvo un vínculo con la política. Esto que dice él es bastante fuerte, ¿no? Yo cuando compro un dirigente. Bueno, es como Sartori, ¿no? Porque él era diputado y lo echaron porque no iba a la Cámara de Diputados de Flamenca. Pero sí, él siempre, y acá naturalmente, se asesoró y compró servicios de abogados vinculados en un primer momento al Partido Colorado, cuando la subasta contrató, digamos, expertos vinculados al Partido Colorado, y después cuando vio que el Partido Colorado se desinflaba, cambió el trolley y comenzó a contratar a calificados expertos vinculados al Partido Nacional. Hablando del presente, quedan más detalles para compartir, pero me gustaría ir a esta cuestión gruesa del libro y del presente. Has dicho que en la investigación y en el recorrido, viste que en el proceso actual de esta concesión del puerto hay muchas desprolijidades y mucha desprolijidad. ¿Cuáles serían las más salientes o lo más saliente, lo más importante que vos calificás como desprolijo? O lo más llamativo, ¿qué te llamó qué te sorprendió? Bueno, la celeridad con que se hizo el acuerdo, la asunción del chantaje de 1.500 millones de dólares del juicio. No hay ningún documento, ni uno solo, que justifique el monto de la demanda. ¿Los 1.500 millones? De los 1.500. ¿Y el cómo se pasó de 500 millones a 1.500? Habría que preguntarle a Hoods, porque para mí es una estrategia de chantaje. Es clarísimo. El que banca el chantaje, el que lo rechaza, digamos, como lo rechazó el gobierno de Vázquez con la demanda de los 500 millones, y asumir, como lo dijo el presidente de la calle, también públicamente en el Parlamento, ¿no? Tenemos pendiente un juicio ahí de 1.500 millones de dólares. Y ese es el argumento central del gobierno para aceptar las condiciones que le pone Catón Natí. La desprolijidad más grande quizás es cuando Juan Curbelo, el presidente de la Administración Nacional de Puertos, firma sin haberlo pasado por el directorio de la ANP. ¿Qué firma? Firma el contrato. Firma el contrato con el ministro de la época, Luis Alberto Heber, el ministro de Transporte, que actuaron bajo mi supervisión y responsabilidad, dice el presidente de la calle. O sea, firman, no lo pasan por el directorio, aceleran todo, e incluso la empresa, Catón Natí, comienza a entregar estudios luego de la firma del acuerdo. Es una cosa loca, ¿no? En todo Los caso, estudios esos que se supone que son previos de qué, de factibilidad, de impacto ambiental, de qué. Sí, estudios económicos, estudios de diverso tipo. Después de que está el pescado vendido. Sí, pero después de la firma, el gobierno no hace un solo estudio. O mejor dicho, entrega en el Parlamento un documento de 4 carillas firmada por el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés,
como único aporte del gobierno uruguayo a una transacción que es por 60 años, que es tremenda, porque además tenías el convenio que había firmado antes, vencía dentro de 10 años, vencía en el 32. ¿Cuál era el apuro para firmar? ¿Cuál era el apuro para firmar en medio de la pandemia? ¿Cuál era el apuro para firmar una cosa al inicio del gobierno? Entonces, vos entras a ver ciertas opacidades en el diseño del contrato final. Y bueno, eso está en la justicia, ¿verdad? Como decía, se había presentado la demanda, se habría archivado, un fiscal la habría archivado y después se desarchivó. ¿Cómo te parece que va a seguir esto? Mira, yo cito un antecedente acá hay un antecedente de abuso de poder por la firma de un contrato, de una autorización por parte de Fernando Caloya en el Banco República para Pluna. ¿Sí? Fue procesado, condenado por abuso de poder. ¿Por qué? Porque firmó un documento sin la autorización del directorio, pero después lo hizo pasar por el directorio. Curvelo, el presidente de la ANP, firma el documento y después no lo hace pasar por el directorio tampoco. Eso está más grave que lo de Caloya. ¿Sí? Entonces, si yo veo ese antecedente, diría que Curvelo no está pasando no va a pasar por buenos momentos. Daría la impresión. No lo sé. Muy bien, Lynn Cardoso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queda hecha entonces la invitación para quienes quieran saber más. Está el libro de Ediciones del Berretín, lo pueden encontrar en la feria o en librerías, así que allí queda. Muy bien, gracias por acompañarnos. Aprovecho este cierre de programa para mandarle un gran saludo a nuestro compañero Diego Soto y decirles que ya se viene Línea de 3 a la pantalla de TV Ciudad. Otro saludo para Soto, me sumo. Bueno, gracias por acompañarnos como siempre, que descansen. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en vivo por la pantalla de TV Ciudad a las 21 horas. Chau.